tardes. Nos encontramos con Alejandra Barrios, la directora de MOE, una institución no gubernamental de alto prestigio y trayectoria en Colombia, que se encarga de hacer la observación electoral para que nuestra democracia en Colombia sea segura y libre. Entonces nos encontramos con nuestro equipo de trabajo: Melania Acosta, Daisy Reina, Tania Osorio y Paula Orjuela. ¿Cómo fue su niñez y adolescencia? Mira, yo nací en Cali, viví en Cali, hice todo mi primaria, mi bachillerato en Cali. Una vez me gradué, me vine a estudiar a Bogotá. Estudié en un colegio que quiero muchísimo, que se llama el Liceo Francés en Cali. En el Liceo Francés, y creo que mucho, sobre todo lo que soy hoy, es producto de lo que hice en el colegio y de lo que me enseñaron en el colegio, más que de la universidad. En el colegio, y por la educación que tuve, era una educación basada en la democracia, basada en los valores, basada en el respeto del compañero. Todos mis compañeros, desde que empecé en kinder, fueron los mismos compañeros con los que me gradué. Entonces, para mí, más que amigos o compañeros de trabajo, son hermanos. Tanto así que muchísimos años después de habernos graduado, todavía nos seguimos reuniendo en diciembre en Cali, buscamos una fecha, inclusive llegan de otras partes del mundo que están trabajando, tienen sus familias en otras partes, y nos seguimos reuniendo. Fue una niñez y una adolescencia muy, muy feliz. ¿A qué edad comenzó su carrera y cómo la perfiló? Mira, yo empecé a estudiar en la universidad iba a cumplir 18 años, que llegué a vivir a Bogotá. Empecé a estudiar Finanzas y Relaciones Internacionales, terminé esa carrera aquí en Bogotá y ya me quedé viviendo. Después en Bogotá regresé solo un año. Pero el tema de por qué quería estudiar Finanzas y Relaciones Internacionales era porque tenía que ver con los temas públicos, con los temas de administración pública, con los temas de gobierno. Y en el colegio ese tema era muy importante. Nosotros en el colegio, en la clase de filosofía, en las clases de historia, en la clase de español, porque tuvimos una profesora excelente que se llamaba Norma, todo el tiempo hablábamos de temas de la democracia y hablábamos del tema de los gobiernos, de cómo se tenía que hacer un buen gobierno. Entonces por eso empecé a estudiar finanzas. ¿Qué acontecimiento de su niñez marcó en su carrera? No, yo creo que yo tuve muchos. Yo creo que lo más importante eran los desayunos y los almuerzos con mi papá y mi mamá. En Cali todavía teníamos, y creo que todavía hay la fortuna de que uno desayuna con los papás, y sobre todo almorzábamos todos los días con mi papá y con mi mamá. Y en ese almuerzo era donde hablábamos de los temas que pasaban con el país, de los temas que... En esos almuerzos hablábamos de qué era lo que estaba pasando en las noticias, cuáles eran los temas más importantes para el país. Mi papá y mi mamá nos contaban, pero además hablábamos de los que nos había pasado en el colegio, de cuáles eran las tareas, de cómo nos había ido, y yo creo que hoy ese es el mejor recuerdo que tengo de mi familia. ¿Alguien de su familia ha estado en el medio político o influyó para que usted estuviera en esta carrera? No, en la familia todos estamos muy pendientes. Creo que las conversaciones de mi familia es grandísima, sigue siendo muy grande, y hablábamos de todo, pero especialmente es una familia de ingenieros. Hay ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, electrónicos. Entonces el tema de la política era un tema de conversación en la medida en que era de conocimientos generales y de que nos importaba qué pasaba en el país. Pero la primera generación de los que trabajamos en temas sociales creo que es la mía. ¿Cómo llegó a esta misión? Empezamos a trabajar en el 2006 con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, muy preocupados por lo que estaba pasando en los procesos electorales. Creo que todos ustedes han escuchado que este país vivió una historia muy triste y sigue viviendo historias muy tristes de violencia. Nosotros llegamos al 2006 y en el 2006 tenemos una preocupación real, y era que a partir de los desaparecidos, las masacres, del conocimiento de que había políticos que tenían relaciones con grupos armados al margen de la ley, las elecciones realmente no estaban siendo libres y transparentes, que mucha gente en este país fue obligada a votar por alguien, y que hubo muchos votos que no fueron por decisión de las personas, sino que fueron votos a la fuerza.
Entonces tomamos la decisión de solicitar observación internacional, pero como no nos pudieron acompañar en la observación internacional, tomamos la decisión de ser nosotros los observadores de nuestra propia democracia. ¿Puede identificar algunos logros significativos que destaquen su talento y habilidad? Mira, yo creo que lo más importante y lo que uno puede decir que hay liderazgos, cuando de verdad encuentras personas con liderazgos, es cuando tienen la capacidad de trabajar con muchas personas a la vez y cuando son capaces de respetar las ideas, las diferencias de los otros. No todos tenemos que pensar de la misma manera ni hacer las cosas de la misma manera. Entonces cuando reconocemos que cada uno hace las cosas de manera diferente, pero podemos sentarnos todos a la mesa y construir algo, ahí encuentro un liderazgo. Y no solo lo encontramos, digamos, a partir del ejercicio que hice en la misión de observación electoral, sino que esos liderazgos están en muchas partes del país, con mucha gente que está haciendo exactamente lo mismo que yo hago, que es hablar con personas que piensan diferente, pero que son honestas, que entienden la ética política, que quieren un país mejor y que somos capaces de unirnos y trabajar juntos. ¿Cómo puede apalancar ese conocimiento y experiencia para desarrollar futuros éxitos? Seguir trabajando con la gente. Lo más importante es que trabajemos todos los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es lo más importante. Pero sobre todo lo más importante es que el tema de la democracia no sea un tema de adultos, sea un tema de todos. Y el día que la misión de observación electoral esté conformada especialmente por estudiantes de últimos años de colegio y por estudiantes que están en institutos técnicos o en las universidades, la misión de observación electoral va a tener una vida larguísima y va a ser un ejercicio además muy alegre. ¿Qué decisiones o circunstancias cambiaría de tener otra oportunidad? Ninguna. Creo que ninguna decisión de las que hemos tomado cambiaría de tener la oportunidad de volver a trabajar en la misión de observación electoral. Hemos ido aprendiendo, pero cuando cometemos errores, de esos errores hemos ido aprendiendo. Y eso es lo más importante. Si uno no comete errores, sencillamente no tiene de dónde aprender. Entonces nosotros, claro que hemos cometido errores, pero sobre esos errores construimos cada vez cosas mejores y lo primero que hacemos es reconocer nuestros errores, porque significa que tenemos capacidad de reflexión y capacidad crítica. ¿Cómo puede aplicar su conocimiento para mitigar riesgos futuros? Lo estamos tratando de hacer con todos los grupos que se están uniendo a la misión de observación electoral. Y es todo el conocimiento que estamos generando, lo acumulamos, lo escribimos, lo contamos, lo filmamos, lo grabamos, para que todos puedan saber de nuestras experiencias qué es lo que hemos hecho. Y además que puedan replicar el ejercicio. Hoy contamos, por ejemplo, hay en 3 departamentos, en Arauca, en Risaralda y en Cartagena. Quienes van a observar son grupos de universitarios y son grupos jóvenes. Y ellos están también abriendo su camino de democracia. ¿Qué la motivó a ser parte de esta misión? Yo estuve desde el nacimiento de la misión de la observación electoral con otro equipo de gente, es decir, aquí personas que estaban en otras organizaciones como Minga, CODES, Viva la Ciudadanía. Estuvimos desde el nacimiento, nos sentamos, la diseñamos, la creamos y después salimos a hacer la realidad. Todo empieza siendo un sueño, la misión de observación electoral empezó siendo un sueño, pero hoy ya es realidad. ¿Qué grupos participan en MOE? Mira, aquí trabajan grupos, hay grupos de jóvenes, como les estaba contando, la MOE en Arauca, en Risaralda y en Cartagena va a ser por grupos universitarios de diferentes universidades. Están grupos de religiosos, la pastoral social nos está acompañando muchísimo en algunas regiones. Hay defensores de derechos humanos, organizaciones que tienen amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos, organizaciones que tienen también amplia trayectoria en la generación de conocimiento, porque no todas las organizaciones generan conocimiento, entonces nos acompañan organizaciones como Foro por Colombia o que hacen trabajos de ciudadanía como Vía la Ciudadanía. Es una amplia red, tenemos un equipo de mujeres que está trabajando en Chocó y que hace observación electoral desde Quibdó. Entonces hay muchos y muy diversos grupos de personas que acompañan este ejercicio. ¿Ustedes de qué manera organizan estos grupos y contactan a estas personas? Mira, siempre lo hacemos a través de organizaciones amigas. Entonces lo hacemos con las organizaciones que ya trabajan con la misión de observación electoral
o lo hacemos a través de la pastoral social o lo hacemos a través de las universidades. Siempre son organizaciones de confianza para garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas que van a observar tienen las mejores calidades éticas y morales. ¿Y cómo o por qué quiso hacer parte de esta misión? Mira, desde que nació la misión de observación electoral, todo el grupo de personas que estuvimos desde su nacimiento estábamos convencidos que solo y únicamente, metiéndole a esto mucha fuerza de voluntad, metiéndole a esto mucha fuerza de trabajo, mucha creatividad, mucha alegría, pero sobre todo mucha credibilidad en la democracia y en la Constitución del 91 era posible. ¿Qué vínculos o contactos logró hacer al iniciar su carrera? Cuando salí de la universidad, los primeros, hay algo que es muy importante contar antes. Cuando yo estuve en la universidad, se hizo el movimiento estudiantil por la Constituyente. Yo hice parte del movimiento estudiantil por la Constituyente de 1991, la que hoy llamamos la nueva Constitución, que para ustedes ya es la Constitución porque no tenían otra. Cuando estuve en el movimiento estudiantil por la Constituyente, conocí a un importante número de amigos, que hoy son mis amigos que estaban en otras universidades públicas y privadas. Esos fueron mis primeros contactos. Hoy ese grupo de amigos que estuvieron en la Asamblea Nacional Constituyente, que estuvieron ahí, hoy están en diferentes entidades que pueden ser del Estado, o pueden ser ONGs, o pueden ser privadas. Y desde ahí empezamos a generar esta red de personas profundamente comprometidas con la democracia, que hacemos este tipo de trabajo. ¿Qué cargo ejerce usted aquí? Yo soy la directora de la misión de observación electoral. ¿Le gusta estar aquí a hacer lo que ahora hace? Mira, este es el trabajo con el que siempre soñé. Trabajo con gente que respeto, admiro y además quiero muchísimo, porque los he aprendido a conocer, a querer, son excelentes seres humanos. Y mi trabajo no lo cambiaría por nada en el mundo. Amo lo que hago. ¿Su familia la ha apoyado en su decisión de pertenecer a esta misión? Toda mi familia siempre ha sido muy respetuosa por las decisiones que tomamos, desde que era muy chiquita hasta las decisiones que ya tomo como adulta. Todos me han acompañado en esas decisiones, sé que se sienten muy orgullosos del trabajo que yo hago, a ratos se preocupan, pero sé que todos se encuentran muy orgullosos de lo que hago y me apoyan en todo momento. ¿Quiénes hacen parte de esta misión? Mira, aquí hacen parte de la misión de observación electoral todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran profundamente comprometidos con la democracia y que están absolutamente seguros y que no renuncian por ningún momento al compromiso de que en Colombia no se puede hacer política de manera violenta, que aquí tenemos que hacer política a través del diálogo, a través de la comprensión, a través de respetar las diferentes formas de pensar. ¿Qué aportes tuvo la constituyente para tortalear la democracia? Mira, cuando nosotros llegamos a la Constitución del 91, fue el ejercicio de toda una generación que soñaba con que lográramos hacer un nuevo pacto, y así entendimos la Constitución del 91. El país se estaba matando, y el país, ustedes no habían nacido, pero en Bogotá habían bombas, en otras regiones del país se estaba pagando por asesinar gente, había niños que eran sicarios, el país estaba con mucho dolor, mucha zozobra y mucho miedo. Y encontramos a través de la Constitución una forma de volver a decir, venga, sentémonos todos y llegamos a nuevos acuerdos. Una forma diferente de poder vivir que no tenga que pasar por eliminarnos los unos a los otros. Y eso fue lo que salimos a pedir desde las universidades. Todo el ejercicio de la misión de observación electoral, como otros ejercicios de democracia participativa, se construye sobre esa convicción de que solamente a través de la paz y a través del diálogo que podemos generar mejores mecanismos de convivencia. La misión de observación electoral se construye sobre los pilares de la Constitución del 91. ¿Cómo este grupo de jóvenes se impulsan para defender no solo el derecho de ustedes, sino de la población colombiana? ¿Cómo comienza el movimiento del 91? Mira, creo que empieza a partir de un fuerte convencimiento que eso solamente surge de acá adentro cuando uno dice,
Este país que en ese momento no lo estábamos diciendo es un país ni para mis hijos, sino es mi país. Lo que estoy viendo aquí no puede seguirse desangrando de esta manera. Y en las universidades empezamos a discutir sobre qué era lo que estaba pasando, sobre la influencia del narcotráfico en la forma de hacer política, sobre la influencia de la violencia en la forma de hacer política. Veíamos que se estaban matando, pero que además se estaban destruyendo ciudades y que estaba pasando toda una violencia que no nos iba a dejar ningún país donde vivir, o ninguna forma decente además en ese país donde estábamos viviendo. Y desde ahí empieza a surgir además esa decisión profunda de que teníamos que cambiar las cosas y que quienes tenían una voz fuerte, algo para decir, era la juventud. Muchos de ustedes se involucraron ahí por razones personales, porque a sus familias se las mataron, algo así. Yo creo que fue sobre todo, creo que la mayoría de los que llegamos al movimiento estudiantil llegamos por una profunda preocupación de lo que estaba pasando, porque queríamos encontrar salidas diferentes a la sangre o a la muerte, a lo que estaba pasando, y no tanto como reacción, no tanto como víctimas, sino como propuestas positivas que nos dieran salidas en este país. ¿Y las demás personas los seguían? Tuvimos muchos jóvenes en todo el país, había muchísimos jóvenes de muchas universidades en la costa, en el valle, en el eje cafetero, en Antioquia, en el sur del país, que hicieron también parte del movimiento estudiantil, y que hoy nos lo seguimos encontrando hoy en la vida, y la verdad, lo que satisface es que uno se da cuenta que casi todos los que conocí en la época del movimiento estudiantil, una gran mayoría, hoy están con grandes compromisos democráticos, o en movimientos sociales, o en movimientos políticos, o en movimientos culturales. ¿Qué campañas ustedes utilizaron para incentivar a esta gente a pelear, o por decirlo así, defender a sus derechos? No salíamos, nosotros hacíamos asambleas, dialogábamos todo el tiempo, pero sobre todo era a través de asambleas estudiantiles. Nos reuníamos y discutíamos, hablábamos, escribíamos muchísimo, y fue a través de esos comunicados que enviamos de unas a otras universidades que empezamos a generar una fuerza ciudadana muy grande. ¿Qué valores democráticos se sustentan en la Constitución del 91? Mira, creo que lo más importante, y sí deseo destacar esto de la Constitución del 91, y es la Constitución del 91 fue el producto de un consenso entre desiguales, no fue el producto de una arrolladora mayoría que invisibilizó o aplastó a una minoría. Ahí se sentaron mayorías y minorías, se sentaron a discutir, se sentaron a pactar, se sentaron a llegar a consensos, y entonces esa Constitución del 91, con todo lo bueno pero también con los defectos que pueda tener, es el resultado de una concertación nacional, y no es el resultado de mayorías imponiéndose sobre minorías. ¿Qué resultados o qué logros usted logró con todo lo que usted hizo y hace? Pues creo que por lo menos cotidianamente sentir que estoy haciendo lo único que como ciudadana puedo hacer yo hoy, y es informarme sobre el voto, informarme sobre quiénes son los candidatos, informarme de cómo es la política en este país, y desde la ética, desde lo que mi conciencia me dice que está bien o mal hecho, tomar decisiones que pueden fortalecer la democracia de este país. ¿Cómo reciben los ciudadanos comunes esa intervención de la misión de observación? Pues creo que hay diferentes posturas frente a la intervención de la misión de observación electoral. Por un lado, nos toca explicar muchísimo que solamente podemos y entramos a municipios cuando hay ciudadanos que tienen la capacidad de acompañarnos en hacer observación electoral. Entonces a veces generamos muchísima expectativa entre los ciudadanos. Nos toca entrar a explicar que solamente si ellos se unen puede haber observación electoral, pero en general la ciudadanía recibe este ejercicio muy bien, con mucha simpatía, además porque entramos a apoyar los derechos de los ciudadanos. Los partidos políticos, en los partidos políticos encontramos de todo. Hay partidos políticos que consideran que nuestra intervención es muy oportuna y que debe estar, pero pues obviamente también hay partidos políticos que se preocupan mucho por lo que nosotros salimos a decir, porque pues a veces les señalamos los errores que cometen o las cosas que no tienen que ver con la consecuencia de hacerlo mejor para la ciudadanía. ¿De qué manera, o sea, cuando ustedes
les hacen ver sus errores, ellos cómo reaccionan, estos partidos cómo reaccionan. Pues hay de todo. Hay partidos que hacen una reflexión sobre nuestros comentarios. Y te voy a poner un ejemplo. Hoy le estamos nosotros pidiendo a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, que digan cuáles son los criterios para seleccionar candidatos. En la mayoría de los partidos políticos en este país, desde el 2006 se vienen investigando y condenando a congresistas por haber tenido relaciones con grupos armados al margen de la ley. Los partidos políticos dicen algo que es cierto, las responsabilidades son individuales, pero hay algo que se llama responsabilidad política, y es la responsabilidad de todo ese partido por las equivocaciones que cometió, si fueron equivocaciones, por haber inscrito candidatos que tuvieron relaciones con grupos armados al margen de la ley. Hoy les decimos, díganos cuáles son los criterios para elegirlos del próximo año, porque eso mismo pasó en el 2006. Volvimos a encontrar candidatos que una vez elegidos están hoy condenados. Para el 2010 les estamos diciendo, esta historia no se puede volver a repetir. Tienen que decidir criterios y tiene que haber responsabilidad del partido cuando inscriben a esos candidatos que tienen relaciones con personas que son ilegales o con personas que sencillamente son criminales. Los partidos, algunos reciben esta solicitud de manera muy tranquila, hay otros partidos que obviamente se ponen un poco molestos porque dicen que ellos no pueden responder por todos los de la lista. Nosotros decimos que sí, que tienen que responder, y que además el presidente de un partido, si es el presidente de un partido, que es una persona muy muy importante, es absolutamente increíble que siga en la presidencia de ese partido cuando ya tiene muchos condenados por haber estado con gente corrupta. ¿Y le considera que una nueva reelección nos va a afectar o beneficiar? Mira, el tema de la reelección está hoy en la Corte Constitucional. Indiscutiblemente en la historia del país no tenemos tradición de reelección. La primera reelección, con todo ese trabajo que nos costó construir la Constitución del 91 de manera equilibrada, se está desequilibrando. Es como cuando uno construye una casa y de pronto le empieza a quitar una pared, de pronto le mueve y le tuerce otra pared, así eso empieza a tambalear. Hoy nuestra Constitución del 91 está tambaleando porque la presidencia, que es un cargo muy importante, se está volviendo a reelegir 4 años. La posibilidad de que sean otros 4 años de reelección haría que esa casa quede, obviamente, tambalee mucho más. Pero confiamos en que sea la Corte Constitucional que en su sabiduría y mirando la Constitución actual, si la afecta completamente, tome la decisión sobre si va a haber reelección o no. Si hay reelección, la misión de observación electoral tomará la decisión de cómo observa esa segunda reelección. ¿De qué maneras puede afectar tanto la Constitución del 91? ¿La reelección? Sí. Cuando la Constitución es los planos de una casa. Imagínense que es, cuando tú tienes una Constitución, tú tienes los planos que te dicen cómo se va a levantar esa casa o ese edificio. Y entonces eso genera unos sistemas de equilibrios y de pesos y contrapesos. Es decir, uno dice, sobre este piso me caben 5 cuartos. Si construyo otro piso más, me caben 3 cuartos. Eso es todo el andamiaje constitucional, que son los poderes. Tenemos un legislativo, tenemos un ejecutivo, tenemos un judicial. Y cada uno de esos tienen tiempos donde tienen poder. Uno no se puede quedar con el poder mucho tiempo porque entonces se empieza a volver muy, muy ambicioso. La presidencia de la República o el ejecutivo es un poder muy, muy importante porque es en torno del cual se empiezan a organizar el resto de poderes económicos, sociales, políticos. Si uno empieza a ampliar el poder del Ejecutivo, lo que tú empiezas a ver es que los otros poderes se van volviendo más pequeños y empiezan a perder fuerza. Y se supone que esos 3 poderes tienen que tener el mismo tamaño y la misma fuerza. Eso es lo que puede pasar en la medida que sigas haciendo reelecciones. Los otros poderes se van haciendo más pequeños, un poder más fuerte, y el equilibrio del edificio te empieza a cambiar. ¿Qué se necesitaría hacer? O volver a reorganizar ese plano, esa arquitectura de ese edificio para decir cómo logro que los 3 poderes vuelvan otra vez a ser muy importantes y no se tambalee, o frenar ese proceso
donde permites que uno de los tres poderes se vuelva cada vez más y más fuerte. Entonces tenemos esas dos opciones: o reequilibramos la Constitución o dejamos de hacer reelecciones. Si existe una reelección, ¿ustedes qué mecanismos utilizarían? Porque para observar la elección presidencial es muy difícil. ¿Utilizarían para garantizar que las elecciones fueran justas? Mira, nosotros no podemos garantizar que ninguna elección sea justa. Eso no lo podemos garantizar nosotros, eso lo tienen que garantizar todos los ciudadanos, pero además lo tiene que garantizar la registraduría contando y contando bien los votos. Hoy está tan enredado el proceso de reelección, que lo que más podemos aportar es, uno, esperando a que sea muy rápida la decisión de la Corte Constitucional para poder organizarnos y definir el tipo de reelección. Es muy complicado que si la Corte Constitucional dice en 15 días o en un mes se puede hacer el referendo, nosotros tengamos la capacidad para movilizar a todos los ciudadanos y ciudadanas que hacen observación electoral para que en 15 días o en un mes estén listos. En principio, lo que vamos a observar es que haya un derecho que es muy importante, y es el acceso equilibrado a los medios de comunicación. Entonces, en principio, lo que vamos a observar es, en referendo, que tanto los que votan, los que quieren que sí haya reelección, como los que quieren que no haya reelección, como aquellos que van a hacer abstención activa, que también es una decisión política, tengan el mismo derecho de acceso a los medios de comunicación y la posibilidad de acceder a la misma cantidad de recursos para poder hacer sus campañas. En principio, esa es nuestra decisión de observación, porque no sabemos cuánto se pueda demorar entre que se decide el fallo de hacer el referendo y la fecha en que se haga efectivamente el referendo. ¿Cuál es el tope que, por decirlo así, un candidato a la presidencia puede utilizar para su campaña? Mira, para el Congreso de la República ya se tomó la decisión, son 675 millones de pesos por candidato para el Congreso de la República. El tope para presidencia de la República debe estar alrededor de los 10.000 millones de pesos, pero creo que todavía no está la resolución lista. En todo caso, el tema de financiación es muy importante en las campañas, porque de la cantidad de recursos que cada candidato se gaste, depende también la posibilidad que tiene de acceso a televisión, o que tiene acceso a radio, o que tiene posibilidades de poder viajar, etc. Entonces nosotros también vigilamos de dónde vienen los recursos de las diferentes campañas y candidatos. ¿Y esos recursos de dónde salen? Mira, para presidencia de la República pueden salir de dos lados. Hoy, a través de la reposición de los votos, es decir, a cada uno de los candidatos a presidencia, pero también en Congreso, en Senado y en Cámara de Representantes, se les devuelve una plata por los votos que ganaron, que sacaron. Y en la presidencia de la República se les da un anticipo para que puedan tener condiciones por lo menos parejas para arrancar una campaña electoral. Hemos estado dando una discusión muy fuerte con el tema del Congreso de la República, porque hoy una sola persona, inclusive el mismo candidato, puede financiar completamente su campaña, y eso genera inequidad entre los diferentes candidatos que van al Congreso de la República. Entonces, lo que tienen hoy es reposición de los votos solamente en el Congreso de la República. Hoy se está debatiendo en el Congreso de la República una reforma a esto, y lo que hemos pedido también es que haya anticipos para que los partidos menos fuertes o partidos de la oposición tengan acceso equitativo también a las condiciones de las campañas políticas, además de la reposición, que es devolver la plata de un voto. ¿Y ustedes cómo penalizan a los candidatos cuando hay infracciones en la campaña que ellos realizan? Mira, nosotros no somos autoridad, la autoridad es la que penaliza. Nosotros recibimos la información de ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué hacemos con esa información? La hacemos pública y se la mostramos o la comentamos a los medios de comunicación. Toda la información que los ciudadanos nos cuentan, entonces nosotros le comentamos también a los medios de comunicación qué es lo que está pasando. Y eso pretendemos, y lo hemos logrado en muchos casos, que haya una sanción moral, que si sabemos que un candidato se gastó más plata, la gente no vote por ese candidato. ¿Cómo hacen para reponer el dinero de estas campañas? La reposición de los votos la hace el Estado a través del fondo de campañas.
El Estado determina un máximo de recursos a reponer, que es lo que te gastaste en una campaña, te pone unos límites, en el caso del Senado 675 millones, y si te gastaste los 675 millones y sacaste la cantidad de votos, el Estado te entrega esa plata. Los medios de comunicación, ¿cómo reciben la información que usted les da para que ellos puedan decir la verdad de lo que pasó? Pero nosotros tenemos una excelente relación con los medios de comunicación. Nosotros le entregamos información que es seria, información que es verificable, y somos una fuente con mucha credibilidad. Nosotros no le entregamos a los medios de comunicación información sobre la que no tengamos certeza, y eso permite que tengamos un muy buen cubrimiento por parte de ellos, pero también una relación de diálogo permanente, porque también a ellos les hacemos comentarios cuando consideramos que no hay un equilibrio informativo. Bueno, ¿usted ha podido ver un cambio en las zonas de riesgo electoral? Las elecciones que vamos al próximo año en temas de riesgos electorales se están definiendo, y se están definiendo porque nosotros teníamos, y si ustedes lo han visto por televisión y por prensa, veníamos de unas relaciones de algunos políticos en algunas zonas, especialmente del Caribe colombiano, en el Valle del Cauca y en Santander, en los Santanderes, de relaciones de paramilitares con políticos. Muchos de esos paramilitares, casi toda la cúpula, fue extraditada a los Estados Unidos. Ahora lo que falta ver es cómo se van a comportar quienes no se desmovilizaron o aquellos que nuevamente se están volviendo a armar o que quedaron en segundo lugar, para ver si están interesados en seguir manteniendo esa relación con los grupos paramilitares. En el sur del país hay otro efecto. En el sur del país se encuentra en aquello que se conocía como territorios nacionales, que es el Putumayo, Guainía, etc. La guerrilla. ¿Cuál es el objetivo de la guerrilla y por eso se comporta de manera diferente? Tomarse el poder, y por eso no cree que este sea un Estado democrático. La guerrilla no reconoce este Estado como un Estado democrático. Por eso la forma en que actúa es impidiendo a los ciudadanos que voten. Entonces también tenemos que ver en las próximas elecciones qué tanto poder tienen para evitar que los ciudadanos o los candidatos hagan efectivamente el ejercicio político. ¿Cómo generalmente lo hacen? A través de paros armados en las carreteras o a través de amenazar candidatos. ¿Ustedes cómo trabajan para que esto no suceda? Nosotros lo que hacemos es hacer las alertas tempranas y le vamos informando a las autoridades y a los ciudadanos cómo va evolucionando el tema del conflicto armado a través de organizaciones que trabajan el tema del conflicto armado. Hacemos seguimiento a la Vicepresidencia de la República, contamos con el apoyo de organizaciones como Nuevo Arcoíris, como el Observatorio Político Electoral de la Democracia, como de la Universidad del Rosario, de la Universidad de los Andes, y vamos haciendo seguimiento al conflicto. Y vemos cuáles son los hechos del conflicto que pueden afectar antes de las elecciones. Una vez sabemos cuáles son esos hechos del conflicto, le decimos a las autoridades qué temas nos preocupan. ¿Cuál es la zona de más riesgo electoral? Hay diferentes zonas y cada zona tiene riesgos electorales diferentes. Digamos, el único riesgo electoral que hay en Colombia no es el del conflicto armado. Casi todo el mundo piensa que ese es el mayor riesgo que tenemos. No, ese es un riesgo y es un riesgo muy importante. Pero hay otros riesgos que también, y somos los que vivimos en cotidiano. Son los riesgos, por ejemplo, que tenemos cuando por temas de pobreza o por temas de acceso a la información se compran y se venden votos. Cuando se engañan a los ciudadanos haciéndoles promesas que después no se pueden cumplir. Se les dice, por ejemplo, un congresista dice: yo prometo que voy a construir acueductos en todo el país. Eso no lo puede prometer un congresista, no tiene la forma de cumplir eso. Entonces son promesas falsas que hacen votar de manera equivocada a la ciudadanía. O cuando son los que utilizan contratos del Estado y se quedan con la plata en los contratos del Estado para hacer campaña. Esos riesgos electorales nosotros también los señalamos y son muy muy importantes porque son especialmente los que afectan la vida de todos nosotros en salud, en educación, en vivienda. ¿De qué manera sus logros se convierten en un beneficio para el pueblo colombiano? Mira, creo que no es solamente el logro de la misión de observación electoral, no es el logro de una persona.
El logro de la misión de observación electoral es cuando muchos ciudadanos y ciudadanas salen a la calle con el chaleco de observador electoral y acompañan las elecciones. Pero cuando no se ponen el chaleco para salir a acompañar las elecciones, es un logro también, y es un logro del ciudadano cuando nos llama a nuestra línea gratuita o nos pone un mensaje por internet y nos dice: en esta sede de campaña están firmando o están regalando bonos para comida, o en esta otra sede de campaña este candidato dice que va a darle puestos de trabajo a estos ciudadanos. Cada logro en las elecciones es un logro de todos los ciudadanos cuando nuestros votos son informados, cuando tomamos la decisión de adentro, de muy adentro, de forma consciente de por quién vamos a votar. En este proceso que usted realiza y ha realizado, ¿cuáles son las dificultades que se le han presentado para que logre usted conseguir sus metas con MOE? No, pues tenemos muchísimas dificultades. Uno, y la que concierne especialmente la misión de observación electoral, un tema de cultura política de los ciudadanos. Y nosotros tenemos políticos corruptos o partidos corruptos porque nosotros como ciudadanos no hemos tomado la decisión de ponerles el pare, en muchos casos. Hay en otros casos donde entendemos que no es posible, y es en zonas especialmente de violencia. Pero en Bogotá, en Cali, en las grandes ciudades, si nuestros papás, que son los que van a ir a votar, o ustedes cuando vayan a ir a votar, no se han informado sobre quiénes son los candidatos, si a ustedes les parece normal que alguien les ofrezca un puesto, que les ofrezca un trabajo, que les ofrezca un mercado, que les ofrezca una cerveza por su voto, ese es el mayor riesgo y ese es el mayor problema que tenemos, y es un problema de cultura política. Y la cultura política se traduce en últimas en querer la ciudad donde estamos y en respetar los ciudadanos con los que vivimos y buscar lo mejor para todos nosotros. ¿Alguna vez todas esas dificultades han sido obstáculos para que MOE no cumpla con alguno de sus logros? No, los obstáculos, siempre trabajamos para tratar de superar los obstáculos, y sabemos además que el tema de cultura política es un tema en el que hay que trabajar de manera permanente. Uno nunca deja de trabajar en cultura política, siempre hay que trabajar en cultura política, solo que a veces tenemos más retos y otras veces el reto es menor dependiendo de con qué grupo de ciudadanos estamos hablando. ¿Cómo todas estas dificultades la cambian usted, tanto a nivel personal como profesional? ¿Cómo lo cambian? No sé, de pronto a veces uno siente un profundo cansancio. Hay a veces que uno sale de procesos electorales con un cansancio infinito y uno dice no vamos para ningún lado, pero otras veces, como la semana pasada que tuvimos reunión de coordinadores regionales de la misión de observación electoral, sale uno diciendo vamos con todo porque sí somos capaces de hacer un ejercicio importante para este país y para la democracia. Pero indiscutiblemente lo que lo vuelve a uno es un ciudadano mucho más consciente. Creo que lo vuelve a uno mejor persona. Cuando uno trabaja por la ciudadanía y con la ciudadanía, uno se tiene que volver mejor persona y mejor ser humano. ¿Cómo cree usted que los colegios pueden ayudar a formar esa conciencia política en los niños y niñas de Colombia? Uy, ese es un trabajo importantísimo. El trabajo de los chicos y de las chicas que están en los colegios es muy importante, y yo creo que hay una forma de empezar, y es, a veces nos aburre tocar leer prensa. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. La prensa es leer y leer prensa, escuchar noticieros, mirar las revistas. A veces no entendamos, para eso están los profesores, preguntar, o a nuestros papás, a los tíos, preguntarles qué es lo que está pasando ahí, que nos pongan en contexto. Y el segundo, ustedes tienen elecciones en los colegios, y ustedes dentro de los colegios tienen que garantizar que hayan procesos electorales libres, transparentes y auténticos. Y por eso ustedes también deberían pedirles a las directivas de sus colegios que tienen todos que tener la urna, que hagan un registro de censo electoral y hacer las elecciones en los colegios como hacemos las elecciones para elegir alcaldes o gobernadores, porque esa es la forma como empezamos a conocer nuestro sistema electoral, a hacer campañas donde cuenten cuáles son sus propuestas, donde tengan programas, donde si van a hacer carteleras, ¿quién les financió la cartelera? Si la plata de las carteleras se las dio la mamá, la tía, la abuela, si es producto de las onces,
todo eso es hacer las campañas de los colegios, como las campañas, porque son campañas donde ustedes también definen poder, y es poder dentro del colegio, como cuando definimos poder político para las ciudades o para el país. Y esa forma de conocer serían las mismas reglas electorales y iríamos conociendo esas reglas. MOE tiene proyectos para vigilar este tipo de elecciones en los colegios o trabajar la observación electoral con niños y niñas. Mira, para nosotros sería un encanto acompañarlos el día que cualquier colegio nos invite a hacerles observación electoral, porque no la haríamos nosotros, la harían compañeros de ustedes, harían el ejercicio de observación electoral, pero nos encantaría contarles cómo funcionan las reglas de juego, por ejemplo, para presidencia, y que así ustedes puedan elegir su personero, de tener las urnas, de tener un censo electoral del colegio que ustedes conozcan, de cuántos tienen que ser los jurados de votación y saber qué pueden hacer los jurados de votación y qué no, qué pueden hacer los testigos electorales, por ejemplo, del veedor del colegio, del personero, que tenga sus testigos electorales, cómo son las campañas, entonces que ustedes también organicen las campañas, irles a contar todo eso y que ustedes sean sus propios observadores y hagan sus propias campañas, para nosotros es pues una delicia. ¿De qué manera usted logra cultivar todos estos principios a sus hijos y a su familia? Es cotidiano, el ejercicio de la democracia es un ejercicio cotidiano que además a ratos cuesta mucho, sobre todo con los hijos. Pero creo que es a partir de todo el tiempo hablamos, todo el tiempo tomamos las decisiones. Hay a veces que es diferente con el país. Uno con el país no tiene menores de edad, tiene ciudadanos y ciudadanas con derechos y deberes. Uno con los hijos tiene un menor de edad, pero también es un ciudadano o ciudadanita con derechos y con deberes. Solamente que a veces uno como papá o como mamá tiene que tomar la decisión, así ellos no estén de acuerdo y democráticamente haya perdido la votación, pero es por algo muy sencillo, no es por un problema de dictadura, es porque también como papás y como mamás tenemos una responsabilidad, y es decidir lo que consideremos mejor, así nos equivoquemos para nuestros hijos. A veces nos equivocamos, pero creo que todo papá o toda mamá intenta tomar la mejor decisión de acuerdo a lo que sabe, la experiencia de vida que tiene para sus hijos. ¿Qué consejo le da a los papás para que para que concienticen a sus hijos de que participen más en la política, de que se enteren más, de que se informen más? Pues yo creo que lo único que podría, y no estoy para dar recomendaciones, pero lo único que les contaría es algo que creo que funciona muy bien y es lo mismo que mis papás hicieron conmigo. Si ya no podemos desayunar juntos, si ya no podemos almorzar juntos, tratar de comer juntos. Y en la hora de la comida hablamos no solo de lo que nos pasa en el país, también de lo que nos pasa en el colegio, los que nos ha pasado todos los días. Hay que tratar de buscar un espacio, y si no podemos comer porque los salarios son, a veces los papás trabajan hasta muy tarde, siempre está el desayuno, el almuerzo o la comida de los sábados, los domingos y de los festivos. Y saber que siempre en el desayuno, almuerzo, comida, vamos a apagar el televisor o vamos a apagar el radio, vamos a dejar de leer las revistas y vamos a comentar lo que está pasando en el país, en la casa, en el colegio, en el vecindario. Pero creo que esa es la mejor forma de tener ciudadanos y ciudadanas democráticas, porque ahí podemos definir muchas cosas, inclusive cuál es el color de los muebles nuevos que vamos a comprar, cuál es el televisor que más nos gusta, si vamos o no a salir de paseo a diciembre o en dónde, y lo podemos terminar definiendo todos en familia. ¿Qué metas o proyectos planea para el año 2010? Pues vamos para elecciones 2010, vamos a observar elecciones a Congreso de la República, vamos a observar elecciones presidenciales y por lo menos tratar de superar las elecciones presidenciales ya para definir después qué vamos a hacer. ¿Qué enseñanzas le dejan los obstáculos que tuvo en sus estudios y en su trabajo? Mira, sobre todo lo de los estudios. El francés, y hago mucha referencia al francés porque yo realmente creo que la universidad fue un paseo comparado con lo que fue el colegio. Es a ser disciplinado, a estudiar muchísimo, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer y no dejar de leer, pero novelas, libros de estudio, todo, leer muchísimo, y esa disciplina.
la decisión de tener que hacer las cosas, es lo que más me ha dejado especialmente el estudio. ¿Cómo le enseña a las generaciones futuras el valor que tienen las elecciones justas para un pueblo? Ver los resultados de lo que son unas elecciones injustas y lo que son unas elecciones que no son transparentes. Aquí hay municipios como el de Yumbo, que ha tenido 9 alcaldes en 10 años. Yumbo es un municipio que no tiene la salud cubierta, que no tiene la educación cubierta, que se lo roban por todas partes. En Soledad pasa lo mismo, en Magangué pasó lo mismo. Es decir, un municipio que no tiene dirigentes honestos es un municipio que no va a tener salud, que no va a tener educación, es un municipio que está sumido en la pobreza. Y eso hay que recordárselo a la gente todo el tiempo, que mire alrededor, y lo que está mirando alrededor es producto de malas decisiones políticas. No siempre le tenemos que echar la culpa a los otros, nos tenemos que mirar nosotros también como ciudadanos. ¿Qué consejo nos puede dar usted para que el pueblo colombiano abra los ojos y defienda su democracia con derechos? Que lea periódicos, que tenga memoria, con esas dos cosas, y que ejerza sus derechos, que ejerza. Pero sobre todo, primero, para uno ejercer de manera correcta sus derechos, tiene que informarse. Entonces tiene que leer los periódicos, ver noticieros, escuchar noticias. Entonces tiene que informarse y tiene que ejercer los derechos. ¿Qué estrategias utilizó para que los obstáculos que tuvo no le afectaran en su vida social, familiar, personal y académica? Mira, todo obstáculo que uno tiene, todo obstáculo, tiene que ser un incentivo para salir adelante. Una vez se pone muy triste con los obstáculos y tiene derecho a ponerse triste, y tiene derecho a sentirse derrotado, y tiene derecho a acostarse a llorar, y tiene derecho a querer meterse debajo de las cobijas y decir no quiero volver a salir todo el fin de semana, estoy tapado, no quiero hacer nada. Pero también los obstáculos son los que nos hacen ciudadanos y personas más fuertes. ¿Cuál ha sido su mayor logro en su trabajo? Que la misión de observación electoral hoy siga funcionando. ¿Considera usted que su trabajo está cumpliendo con la dirección en la misión de observación electoral? Yo creo que sí estamos cumpliendo con lo que hemos tomado la decisión de hacer. Vamos despacio, muy despacio, pero vamos cumpliendo con cada una de las metas que nos hemos puesto, sobre todo porque nos hemos puesto metas realistas. Entonces, en la medida que nos ponemos metas realistas, son metas que podemos hacer. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros sus principios. Le agradecemos. Y hasta la próxima. Y a ustedes muchas gracias por la entrevista.